Yo me armo todo el programa, digamos, lo que tengo para decir, pero después me voy. Así que bueno. Para empezar el tema de hoy, me parecía que era importante trabajar un poquito, por lo menos a grandes rasgos, que es, para mí, la clínica lacaniana. Digo la clínica lacaniana porque no puedo pensar a Lacan sin Freud, con lo cual no es que es lacanianas, digamos, sino que es empezando por Freud, pero que decir lacaniana incluye a Freud. ¿Y por qué digo esto? Porque tanto para el trabajo con dolor como para el trabajo en interconsulta en general, yo, qué sé yo, por esas cosas que a uno le pasan o por la lógica con la que uno piensa su trabajo clínico, lo pienso como desde los postulados de la clínica. No puedo pensar en una clínica específica. Digamos, a ver, es una clínica que tiene sus particularidades, pero no es una clínica diferente. Y esto es lo que quiero tratar de transmitir. No es un psicoanálisis para dolor, otro psicoanálisis para el consultorio, otro psicoanálisis para el hospital. Dejemos un minutito a Lacan y, por ejemplo, Winnicott dice que es un análisis lo que es un analista. Entonces, en tanto uno se pueda nombrar analista, lo cual es un tema en sí mismo, pero hay un momento en el cual uno dice, bueno, yo soy analista, que tiene que ver con la formación de primero uno empieza a estudiar por la teoría, el análisis personal y el análisis de control. Algunos agregan trabajo con otros, lo cual yo no lo descarto, creo que es uno de los trípodes porque es en este intercambio que se van armando, uno va trabajando internamente. Entonces en este trípode con cuatro patas, digo porque trípode lo llamaba Freud, y uno va como haciéndose, ¿no? Y en esta juntura uno se va haciendo. Y algún día es psicoanalista, o se siente psicoanalista, o le parece que es psicoanalista, me da lo mismo, pero puede, digamos, y creo que esto es lo que uno va llevando a todas las prácticas que uno va realizando en cualquiera de las áreas. Yo hablo en particular de la interconsulta porque es la que conozco y en la que profundicé. Y con estas ideas yo fui armando, realmente hay poco material, debo decir que lamentablemente, ojalá hubiera más material escrito, hay trabajos, pero no hay libros, o sea, hay trabajos así de distintas personas, de dolor hay un poco menos inclusive, pero desde este espíritu y desde esta idea y desde esta posición yo fui como construyendo ideas, tomando conceptos, investigando en los textos, cómo armar no me gusta decir un modelo, pero cómo tener a mano ciertos conceptos que en el momento de la clínica uno los pone a trabajar solo, si cuando uno está con un paciente o en un ateneo los pone a trabajar solo, pero en el segundo tiempo, que es el tiempo de hacer teoría, uno toma, o sea, por lo menos son esos recursos que sirven para transmitir. Digo esto porque hoy por lo menos voy a comenzar hablando de lo que para mí es fundante de la clínica, que tiene que ver, o sea, hay una frase de Lacan que dice que la clínica psicoanalítica es deshacer con la palabra lo que fue armado con la palabra. Deshacer con la palabra, bueno, se podría decir en lugar de palabra significante, ya vamos a ir viendo cómo diferenciar.
lo cierto es, y voy a poner el acento en lo que fue formado con la palabra, el sujeto se conforma, se constituye a partir del otro y a partir del deseo del otro. El otro es, voy nombrando distintas conceptualizaciones. El otro, una de las cosas que llaman acá, es el tesoro de los significantes. El otro es, cuando decimos tesoro de los significantes, ¿qué estamos diciendo? Que el otro, lo llamamos el otro con mayúscula porque no es una persona, si bien a veces Lacan dice que es la madre, otras veces dice que es la madre del padre, pero el otro en la clínica es un lugar al cual, nos da cuenta de los significantes que están habitando el sujeto. ¿Qué quiero decir? Que cuando escuchamos un lapsus, un síntoma, lo que fuere, remitimos siempre al tesoro de los significantes, donado por el otro. Sin esto, el humano no se podría transformar en humano. O sea, el humano tiene que nacer en el campo del otro y se hace con los significantes del otro. El tema es que en algún momento uno puede le convendría deshacerse de algunos, por lo menos, de estos significantes, porque si no termina como muy tomado por estos mismos significantes. Entonces, yo señalo esto Lacan lo llama en distintas oportunidades, por ejemplo, primero está el verbo. Y esto no es cualquier cosa, porque es el verbo, es la palabra, el significante, que después va a decir no son solo palabras. O sea, yo estoy haciendo como un raconto de toda la obra y Lacan en distintos tiempos fue diciendo distintas cosas. En otro momento va a decir, en un momento va a decir el significante son palabras, después va a decir no, el significante no son solo palabras, pero son aquellas que van moldeando tanto, van volteando el cuerpo y la estructura en general del sujeto. Y con este bagaje, digamos que estoy hiper resumiendo, es con que por lo menos yo escucho a mis pacientes. ¿Cómo se fue tatuando ese cuerpo? ¿Cómo se fue armando ese yo? ¿Cómo se fue armando ese sujeto en el transcurso de su vida? Porque es en función de este otro que lo habita, que el sujeto si acá vamos a hablar de dolor, le va a doler a su manera. A cada uno nos duele, y estamos hablando de dolor físico, nos duele a nuestra manera. No hay una manera X, y esto incluso el discurso médico lo toma así. Yo he escuchado que los médicos hablan, el dolor es subjetivo. Es decir, no usan el mismo concepto de subjetividad que nosotros, pero sí hay una medida que tratan de cuantificar con las tablas del dolor, lo cual a nosotros, la verdad, por lo menos no me parece necesario a mí. Pero tratan de hacer de esto subjetivo alguna medida, cosa que a nosotros no nos interesa, porque nos interesa otros aspectos de esto. Digo porque si no partimos de estas ideas de la subjetividad, es muy difícil, o por lo menos para mí se me hace impensable el trabajo con dolor, como cualquier trabajo. Porque si no, el sujeto queda reducido a solo cuerpo, o mejor dicho, solo soma, solo organismo, lo cual es un impensable. O sea, si lo pensamos desde un punto de vista lógico, es impensable, puro soma.
Todos estamos atravesados por el amor del otro, por el deseo del otro y por el goce del otro. Entonces es impensable un cuerpo, es decir, esta chiquita que apareció en el tacho de basura, también nació en un mundo del lenguaje y tomada por el deseo del otro, en el punto en donde no sabemos qué le pasó a su madre, pero hay toda una sociedad que está sosteniendo la vida de esta niña. Es decir, desde la persona que la agarró del tacho de basura, llamó al 911, la llevaron al Santo Yan y le pusieron un nombre. Es decir, esta chica nació en un mundo del lenguaje porque nació en este mundo, pero además está tomada, digamos, no es digamos, vamos a ver la evolución de esta niña, si da lo mismo haber sido abandonada en un tacho de basura o no, en su evolución, pero yo en principio diría que esta chica fue adoptada por adoptada desde el amor de una sociedad que estamos todos hablando de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Digo porque allí se gesta un sujeto, es allí donde se gesta un sujeto y es allí donde va tomando las marcas que dan cuenta de él. Otro concepto que está relacionado con del significante es que un significante representa un sujeto para otro significante. O sea que el significante en la juntura con el otro significante representa un sujeto. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las cosas que nosotros vamos a trabajar van a hablar del sujeto. Y van a hablar de su posición subjetiva y del sujeto en general, pero siempre en relación con otro significante, a diferencia de otras teorías que no esperan el encuentro de un significante con otro significante, sino que toman dolor, digo porque es el significante que estamos tratando de abrir, toman dolor y lo despliegan, digamos, unívocamente desde nuestra lógica. Despliegan el dolor es esto, el dolor no es lo otro, etcétera, etcétera. Cuando en la clínica, por lo menos que yo propongo, en relación al análisis, al tratamiento psicológico de pacientes con dolor crónico, es tratar de abrir a cómo un significante se junta con el otro para representar el sujeto. Esta tarea no es fácil en el caso del dolor crónico. No es como un paciente más neurótico, si se quiere. No porque estos pacientes no sean neuróticos, sino, en mi experiencia por lo menos, porque la zona del dolor, aquella zona en donde prima el dolor por distintas cuestiones, y no en todos los casos, pero es una zona, yo diría, encapsulada. A veces puede ser una manifestación o un fenómeno psicosomático, no digo que siempre, pero es una zona que no difícil de entrar a la transferencia. Y si no entra a la transferencia es difícil que entre a la asociación libre. No digo que no digo que nunca, digo que tenemos que estar precavidos de que es un trabajo, digamos, como lo que está impactado es el yo. Es decir, primero, hay un impacto en el yo por el caudal del dolor, que es un impacto grande. ¿Se acuerdan lo que decía Freud? Toda la libido puesta en el agujero de mi muela. Esto ya de por sí dificulta el trabajo, la transferencia, ¿no? Y a su vez que empiecen a armarse cadenas asociativas en relación a lo que les sucede. Digo dificulta, no digo que es imposible, digo que dificulta y tenemos que estar prevenidos en el punto. Yo después traje un caso clínico para mostrar cómo yo lo trabajo, pero me parece importante que estemos prevenidos, como con muchos pacientes que trabajamos en general que no tienen esa disponibilidad de asociación libre desde el principio,
y muchas veces hay que hacer muchas maniobras para encontrar algún modo de trabajo con la asociación libre. El tema es que si no trabajamos con la asociación libre, es muy difícil que un significante haga coalición con el otro significante. Entonces, yo por lo pronto trato de buscar la manera de que se armen estas junturas. ¿Se entiende hasta acá, digamos? ¿En qué te perdiste? Que, digamos, estoy tratando de poner el acento en que un significante se junte con otro. Digamos, por ahí lo complico, pero por distintas vueltas estoy tratando de poner el acento allí. Y no que quede como una cosa unívoca de que, por ejemplo, y esto también le duele acá porque, es decir, esto es Freud mismo, porque acá lo tocó el padre, etcétera, 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 ¿no? Fue lo último que tocó al padre, no me acuerdo quién era la de este historial, creo que Anao me parece, porque fue lo último que tocó al padre, como muriéndose, etcétera, etcétera. Que lo digamos después del trabajo de análisis, me parece bárbaro, porque viene del trabajo de la asociación libre, de cómo se encadena un significante con el otro, pero no lo podemos decir antes. Esto es lo que estoy tratando de decir. Y que mi propuesta es que tenemos que arbitrar los medios, es decir, a ver, cuando digo arbitrar los medios es que tenemos que tener presente esto en nuestra clínica. Por lo menos esta es mi propuesta. Cuando vamos a atender a un paciente con dolor, también tenemos que ir a la pesca de la asociación libre. Después vamos a ver, digamos, si tenemos esto en nuestro horizonte, vamos a arbitrar los medios, vamos a buscarle la vuelta, es decir, justamente la clínica lacaniana en particular, pero la clínica freudiana de Freud también, nos permite que una vez que tenemos los conceptos, tenemos libertad de movimiento. Entonces buscaremos una manera de que se articulen significantes entre sí. Sí. Esto de la dificultad para entrar en transferencia y asociación libre tiene que ver con que la libido está concentrada en esa zona de dolor. Y hay poca disponibilidad. Como está concentrada en la zona libidinal, hay poca disponibilidad de la transferencia. Digamos, lo cual les diría que a veces, depende de los pacientes, a veces esto se disipa, en mi experiencia por lo menos, muy sencillamente, y otras veces nunca. Por eso son, a mi gusto, bueno, a mí me gusta mucho trabajar con esto, pero son situaciones en donde el analista tiene que prestar mucho de sí. No hay vuelta, porque no está la transferencia como así de fluida. Entonces es la posición del analista, la presencia del analista la que lo va sosteniendo. Y desde las otras disciplinas, Flora, ¿cómo sería? No entiendo. Claro, vos decís la posición del analista, ¿no? Pero a ese paciente con dolor lo ve también el médico, o lo ve también ahí como el trabajador social, ¿no? Digo, porque vos proponés esto de aún con un paciente cuya libido está estacionada en un determinado lugar a causa del dolor, proponer esto de la asociación, ¿no? De que hable de qué lugar tiene ese dolor en esa historia, ¿no? Digo, porque me parece importante a lo mejor ver que para otras especialidades en juego también algo de esto en su lugar, ¿no? Digamos, no sé, ¿cuál es tu hipótesis? Porque seguramente alguna tenés. Sí. Claro, a mí me parece que en algún sentido siempre funciona como destrabando o favoreciendo cierto alivio cuando el otro que está en ese momento frente al paciente con dolor le supone una significación a ese dolor, supone que hay un sujeto sintiéndolo. Exactamente, hay un sujeto.
yo creo que la No sea psicoanalista, lo que pasa es que hay que suponer un sujeto, que es bastante, y aquí son las diferencias que por ahí cuando trabajamos, a mí me tocó, qué sé yo, estuve en un hospital muy distinto a esto lo hablamos mucho, en donde por las características de los médicos, la suposición, por lo menos en la conceptualización del sujeto que tenían los médicos con los que yo trabajaba, no es la misma. Y el discurso médico, es decir, una cosa es, estoy relatando mi experiencia, en donde, por ejemplo, se dedicaba, no escuchaban, los médicos no escuchaban a los pacientes. Sí estaban prestos a atenderlos, si le decía me duele, rápidamente les daban alguna analgesia. No es que, pero la disponibilidad de escucharlo, es decir, el problema es con la conceptualización de sujeto que uno tiene. Si uno tiene una conceptualización de sujeto como la que tenemos nosotros, que es el que surge entre significantes, no es lo mismo que el sujeto sea el que camina por la vida, qué sé yo. Es decir, la conceptualización de sujeto, y justamente por eso se llama subjetividad y dolor este curso, hace mucho a cómo uno se va a plantificar delante de una persona. Incluso, y yo no digo que no sea necesario, que sea claro, recién nos encontramos con el sacerdote que también está en el equipo de dolor, y seguramente su posición es muy diferente de la nuestra, digamos, y es necesario para algunas personas recibir una palabra que desde sus creencias es necesario, pero es desde otro lugar y es con otra conceptualización de sujeto. Yo he tenido varios pacientes muy creyentes y digamos que el problema es que si estaban conmigo, como yo decía, se venía al psicoanalista es porque ya en ese momento la religión no les alcanzaba. Y no digo que no estoy hablando de la religión, sino estoy hablando de sujetos, en los cuales la pregunta que se hacían, más que la pregunta, lo que me recuerdo a una paciente que me decía, no puedo entregar mi dolor, que era la propuesta que le hacía su sacerdote. Entregarle tu dolor a Dios, entregarle tu dolor a... No puedo, decía ella. Con lo cual, digamos, el sujeto de la religión es distinto del sujeto del psicoanálisis. No es el mismo sujeto como el sujeto de la ciencia, no es el mismo sujeto. Y eso determina posiciones distintas. No digo que cuál es mejor, cuál es peor, creo que en el trabajo con dolor son todas necesarias. Les aclaro que para mí es impensable el trabajo con el dolor físico sin un médico. Es impensable. Yo no puedo, no trabajo si no tengo un médico que haya hecho los diagnósticos necesarios y las indicaciones necesarias. No me parece, porque la verdad que estar interpretando, es decir, me parece que no es que no haya lo que interpretar, y después voy a tomar este tema porque, bueno, no quiero, porque yo salto un tema al otro y después yo misma me pierdo, pero decía que no es el mismo sujeto y en el trabajo con dolor es necesario que todos trabajemos desde cada uno desde nuestro lugar. Por ejemplo, cuando yo les digo, para mí es impensable el trabajo con dolor sin hablar con un médico, porque yo necesito entender primero por qué el médico lo dice. Porque en general no le transmiten al paciente, lo dan comunicar, por lo menos con los equipos que yo he elaborado, no lo transmiten al paciente. Con lo cual el paciente viene y no sabe, muchas veces no sabe por qué. Después les voy a explicar cómo yo trabajo en esos casos. Entonces, bueno, en principio, saber qué detectó. Por ahí no importa tanto qué detectó
para entender qué, digamos, corre por cada lugar. Si bien, y esto es una variante posible, o sea, yo no creo que cuando duele, aunque haya, justamente, a ver, estoy pensando un caso, el dolor, aunque sea a causa de un problema orgánico, toma una significación en el sujeto. No es sin significación, o sea, si tal persona, saben que mi experiencia es fundamentalmente con traumatólogos y un trabajo traumatológico, si una persona tiene problemas de columna, que es lo que yo más conozco, y realmente tiene sus pinzamientos y sus hernias y hay un dolor que justifica, no quiere decir que sobre eso no se monte alguna significación. Pero no es lo mismo cuando no hay lesión. Tenemos que estar nosotros prevenidos, por lo menos si hay lesión o no hay lesión. No quiere decir que vamos a dejar de trabajar, pero sí tenemos que tener una perspectiva distinta, porque podemos estar frente a una persona hipocondríaca, a una persona con manifestaciones de depresión. Es decir, ahora, si hay lesión, lo que tenemos que ver es cuál es el fantasma que se montó sobre la lesión. ¿Se entiende esto? Es decir, un caso, creo que a mí fue de los que más me conmovió, les aclaro, y no es de problemas traumatológicos, tampoco era de dolor, un paciente con Parkinson. Yo tenía accidentes una vez por semana, y accidentes se salvó varias veces de situaciones bastante delicadas. Y cuando trabajamos en un grupo, y en una oportunidad él pudo decir que su problema había sido un ejecutivo bastante importante, tenía un muy buen pasar, una buena jubilación, o sea, y eso no era su problema, haber dejado de trabajar, haberse jubilado prematuramente. El problema, el dolor de él era no alzar al nieto, que tenía un nietito de 1 o 2 años y no lo podía alzar porque toda la familia y él mismo tenía mucho miedo de que en ese momento le agarre una rigidez o un movimiento incontrolable y se le caiga al bebé. Fíjense que en el momento que él puede denunciar esto, se conmovió muchísimo, nunca más tuvo un accidente. Nunca más. O por lo menos de los 2 o 3 años que yo trabajé con ese grupo, nunca más. Digo esto porque fíjense que cuando uno puede situar, si bien no estamos hablando de algo que le dolía en el cuerpo, pero uno puede situar el dolor y lo anuda con la sintomatología, si se quiere, ¿cómo se desarma esta unión? Que, como les decía, y traté de poner el acento todo el tiempo, esto es como se le armó a este paciente, digamos. No, el problema de él no era dejar de ser el gran ejecutivo de no recuerdo dónde. Él manejaba el auto, lo cual su mujer y yo nos parecía terrible. Cuando el médico le dijo que deje de manejar, se la bancó. Nada le dolía, salvo no alzar al nieto. Cuando armó esto, se desaparecieron los accidentes. Y les digo, se caía de escaleras, descargas de electricidad. O sea, no se murió de casualidad. Realmente yo creo que eran, no sé si eran actings o pasaje al alto, pero situaciones muy delicadas, que cesaron totalmente. Digo esto para poder ubicar un poco, si bien no es dolor, pero sí creo que explicita. Entonces, un poco retomando lo que vos decías, bueno, nuestro sujeto es el sujeto del inconsciente y es el sujeto del cual tenemos esa, digamos, y siendo sujeto del inconsciente, vamos a tratar de ver cómo se articula su subjetividad a partir de la asociación libre. Ese es el sujeto que vamos a escuchar. Y puede ser en una entrevista, en 2, en 3, en un análisis de 15 años, en el hospital,
en las clínicas privadas, en la casa de los pacientes o en nuestro consultorio. Yo creo que la práctica, a mí creo que lo debo haber dicho, porque la verdad que yo no puedo entender que la práctica de interconsulta esté. Una vez una colega, lo que quería decir es que queda como reducida al hospital. Y una colega me decía, mira, la verdad que es preferible atenderse en un hospital porque... Pero me lo dice seriamente. Cuando comentaba cómo trabajábamos nosotros, decía, es preferible en el hospital porque te aseguro que para bancar esto en una práctica privada, realmente no. Obviamente las coberturas médicas no lo cubren. Y cubrir en privado el equipo multidisciplinario es carísimo. Realmente es carísimo, y el hospital en ese sentido ofrece toda una gama de cuestiones, y no le digo porque estoy en un hospital, porque digo siempre, toda una gama de abordajes que no tiene la práctica privada. Y es una pena que no lo tenga, primero por el bien del paciente, pero también porque ahorra bastante plata, si lo vemos desde el punto de vista comercial, porque cuando hay un abordaje multidisciplinario, y en mi experiencia en particular, cuando hay un abordaje psicoanalítico, las curas son más rápidas, las curas médicas son más rápidas, con lo cual tienen menos analgesia, menos kinesiología, menos esto, menos lo otro. Pero bueno, digo esto porque me parece que si podemos hacer algo es pensar en la interconsulta fuera del hospital también. Pero bueno, es un capítulo en sí mismo que... Yo estoy tratando de comentarles como un modo que además está acotado. En general no se transforman en análisis estos abordajes. No son tratamientos psicoanalíticos, privados, etcétera. No solo porque están en el seno del hospital, algunas veces también en el consultorio. Son tratamientos relativamente cortos, hay pacientes que se quedan, siguen pero ya entran en análisis. Pero el tema del dolor, el tema de los que los complica en términos de dolor, se trabaja en poco tiempo, en relativamente poco tiempo. Pero no por eso, y esto me parece importante, deja de ser psicoanalítico, no por esto pierde esta calidad de trabajar con este modelo que nos proponen Freud y Lacan. Yo por eso a estas intervenciones las llamo intervenciones, como para diferenciarlo de un análisis, pero creo que son intervenciones analíticas. Uno escucha como analista y llega hasta donde se puede llegar o hasta donde el paciente está dispuesto o quiere o puede acceder y llegar. Les voy a comentar un caso clínico con la idea de cómo abordar un poco todo esto que estoy tratando de transmitir todo el tiempo en una paciente. En el momento de la consulta, Lucía tenía 40 años. Fue derivada por su médico clínico a raíz de las cefaleas que padecía. La paciente médica hizo una primera concurrencia en un servicio de pediatría que no terminó, porque comenzó la residencia en la misma especialidad en otro hospital. Siendo residente en el primer hospital, tuvo a su primer hijo. Al poco tiempo quedó embarazada y nació Juan, el segundo. Luego de la licencia por maternidad, comenzó a sentir una angustia tal cuando dejaba a sus hijos para ir al trabajo que decide renunciar al cargo y lo abandona 6 meses antes de obtener el título de especialista. Algunos años después, comienza a formarse como especialista en nutrición. La otra especialidad es pediatría. A formarse como especialista en nutrición infantil, en un área que pocos médicos manejan, que es la alimentación parenteral. Va avanzando en su carrera y su anhelo era conseguir un nombramiento en el hospital. No lo logra. Tampoco se animó a abrir un consultorio privado
Decía, a mí no me conoce nadie para mandarme paciente. Estas dificultades la agobiaban profundamente. Decían de sentirse una fracasada y se anotaba en cuanto curso hubiera de su especialidad. Las cefaleas habían comenzado luego del nacimiento de su segundo hijo. Aparecían en cualquier momento, a veces la despertaban de madrugada, podían durar algunas horas o varios días. A veces seguían con algo de medicación, otras no. En 3 oportunidades estuvo internada a causa de su dolor y tampoco la medicación por suelo la calmaba. Vayamos a su letra. En general en la entrevista hablaba de sus cefaleas y de su dificultad de estar con otros, salvo hijos y maridos. No frecuentaba a su familia de origen, tampoco tenía amigos, ni podía soportar una empleada que la ayude en los quehaceres de la casa. En casi todas las entrevistas se quejaba de la poca ayuda que recibía de su suegra. A su madre prefería no pedirle nada para no pasar por la decepción de que se negara a ayudarla. Luego de 10 meses llega a sesión diciendo, me explota la cabeza. Sus asociaciones, digo, porque esto es una de las cosas, fíjense cómo el significante se va modificando. Cefalea, 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 cefalea. La clínica, si nosotros escuchamos a la letra, que es la propuesta del psicoanálisis, estamos escuchando que ella llama cefalea. En todo caso, qué sé yo, podrá pedir asociaciones, podemos pedir asociaciones o no sobre cefalea. Pero a medida que discurre el análisis y a medida que se va instalando la transferencia, empieza, y esto creo que es importantísimo, esto empieza a tomar otro nombre. En este caso me explota la cabeza. Digo que cuando toma este otro nombre, ya estamos en otro terreno. Ya, digamos, más en el caso de esta persona médica, digo, pero puede ser con cualquiera, porque venir a contarnos que tiene cefalea, lo cuenta cualquier persona, o migrañas, si el médico le dice son migrañas o son cefaleas, y viene y repite que son cefaleas. Pero tenemos que prestar mucha atención a esto, porque como nuestra atención está puesta en el discurso, no es sin consecuencias cómo va nombrando su enfermedad. Me explota la cabeza. Sus asociaciones la conducen a recordar las entrevistas de terapia familiar que tuvo en un centro de adicciones, que tuvo en un centro de recuperación de drogodependencia a raíz de las adicciones de una de sus hermanas. Y decía, allí conocí el infierno. Era un asco, se hablaba de cosas inmundas, asquerosas. Era como ver cuando alguien se abre la panza y le salen tripas. Estoy hasta acá. Y señala la zona que va del cuerpo al cuello. Le digo que arriba del cuello se alojaba el dolor. Por primera vez llora con tristeza. Antes parecía una loca. Al poco tiempo cuenta que tenía un terrible dolor de cabeza. Lo asocia con un llamado telefónico en el cual había invitado a su madre a una fiesta que en honor de los abuelos se realizaba en el colegio de su hijo Juan. Su madre no acepta la invitación porque coincide con su clase de natación. Es la primera vez que nombra a su dolencia dolor de cabeza. Se había producido una primera operatoria en su análisis. El dolor comienza a ser subjetivado y se asocia al dolor por una madre que no la ayuda ni la acompaña en la fiesta. De a poco dejó de mencionar sus dolores físicos. Esto es otro dato digamos, acá estoy transmitiendo experiencia. Yo creo que es un punto de llegada cuando los pacientes dejan de hablar del dolor, porque creo que es un índice de una redistribución libidinal, o redistribución de goce, se diría en lacaniano. Es decir, ya no queda la libido centrada en el agujero del dolor de muela, como decía Freud, sino que la libido puede investir otros objetos. Tampoco hay que apurar este proceso.
Sí, hay que dejar que se desgaste. Porque el trabajo de transferencia va llevando a esto. El trabajo va llevando. No es que decir, bueno, entonces ahora háblame de otra cosa. No. Justamente, habla todo lo que quiera de lo que te duele para poder desgastarlo, para fomentar la asociación libre, para fomentar como significante ese enlace con el otro. Es decir, justamente la indicación en general en el análisis es que todo venga al análisis, que todo venga a la sesión y que todo se diga y se haga en la sesión y no tratar de, bueno, esto no. A veces uno está tentado. A veces, por suerte cada vez menos, pero a veces no hablame de lo importante, uno tiene ganas de decir, pero no. Justamente lo importante es que esto se desgaste. Eso es lo importante, ¿no? Bueno. De a poco dejó de mencionar sus dolores físicos y las sesiones giraban en torno a su inserción laboral. Se desempeñaba como especialista en nutrición infantil y anhelaba conseguir un nombramiento. Consigue la jefatura de residentes por un año en el mismo hospital. Para ese tiempo vuelven las cefaleas, se siente sin fuerzas y decide dejar el análisis para poner todas sus energías en su trabajo. Un año después lo retoma. El dolor de cabeza era casi permanente y ya había probado otros tratamientos con muy pocos resultados. Para estos tiempos la jefatura interina había terminado y Luciana, su jefa, le había conseguido una beca. Su trabajo consistía en supervisar a sus compañeras, organizar los trabajos de investigación y dar clase. La tarea le gustaba y se consideraba eficiente, pero cada vez se sentía más manipulada por su jefa. El dinero que tanto ansiaba ganar la hacía sentirse más sometida a ella. Se sentía reconocida, pero la queja constante y desesperada era que su jefa usaba su nombre. No es que mi nombre no figura como autora de los trabajos, decía. Pero igual el rédito es para el servicio y para Luciana, decía una y otra vez gritando. Desde el punto de vista transferencial, Lucía había pasado desde una franca apatía a una relación, si bien distante, de confianza hacia mí en el psicoanálisis. Perdón, lo voy a leer otra vez porque le toma. Desde el punto de vista transferencial, Lucía había pasado desde una franca apatía a una relación distante de confianza mía en el psicoanálisis. En los tiempos en que se desempeña como becaria, se manifiesta lo que se ha llamado transferencia negativa, ausencias repetidas, olvidos del dinero para pagar sus sesiones, respuestas con tono de desprecio hacia mis intervenciones. En una oportunidad, es decir, todo esto, por si no queda claro, es en el contexto de esta, digamos, de esta sensación de estar, me sale decir manipulada, qué sé yo si es la palabra, en el contexto de sentir que ella trabajaba para esa jefa y que no tenía un nombre propio y que no podía lograr un nombre propio, y esto le enojaba muchísimo. En una oportunidad me llama por teléfono a las 23 horas. Pide disculpas por hacerlo a esta hora. Llamaba porque estaba muy angustiada, porque al día siguiente tenía que dar una clase para los jefes de varios servicios de su hospital y le había dicho a su jefa hace un ratito que no lo haría, no iba a dar la clase. Por lo cual ahora estaba llena de culpa, decía. Estoy llena de culpa. Sentía que la echarían de la asociación de nutrición y me llamaba para que yo la saque de la culpa y el temor por su decisión. Pero cualquier cosa que le dijera la hacía sentir que yo también la culpaba y me gritaba con dureza. Incluso en un momento cortó el teléfono. En esa oportunidad me cortó el teléfono, yo la vuelvo a llamar traté de les dije que era el tiempo de que ella decida si dar la clase y pagar por el disgusto o no darla y pagar por todos estos temores que me estaban manifestando. El despliegue transferencial
me posibilitó situar su legítimo deseo de dejar de ser parte del nombre del otro. Lo voy a aclarar un poquito. Fíjense que, y no es casualidad, o sea, es decir, son estas cuestiones del hacer pero que dan cuenta de algo de lo real, porque de verdad, yo acá puse nombres ficticios, puse Lucía y Luciana, pero eran nombres que, digamos, tenían como esta misma fonematización. Con lo cual realmente ella, hasta en el nombre, parecía un pedazo del nombre de la otra. Que además, ojo, no siempre que se dan estas relaciones, o sea, no siempre que se dan estas coincidencias azarosas, es así, pero en este caso, y fíjense la queja, yo escribo los trabajos y figura el nombre de ella, y sí, ¿cómo no figura el nombre de ella si es la jefa? Pero ella sentía que no, que el nombre de ella tomaba todo el lugar. Esto es lo que le pasaba subjetivamente. Digamos, es como, digamos, esto es lo que nos enseña el psicoanálisis, que todo depende de cómo uno lea lo que sucede. Lo cierto es que toda esta angustia era para tratar de no ser una parte del otro, o que su nombre no sea una parte del nombre del otro. Y a la vez la dificultad para lograrlo. Entiendo que solo podía faltarle al otro a través de un acting, y comienzo yo a pensar sus ausencias y dificultades en el pago como modos de restarse al otro, y que yo me la pasaba interpretando esto, y que mis interpretaciones en estos temas la hacían sentir muy exigida. A la sesión siguiente vuelve sobre el tema de que ella necesitaba ser nombrada y que no puede soportar que usen su nombre, que no puede soportar que usen su nombre. Yo le intento mostrar su dificultad de apropiarse de los lugares que tiene a su disposición. Y le tomo el ejemplo de lo que había sucedido esa noche, y le digo, porque si uno da clase, la da el nombre propio. Le digo, te ofrecen decir algo en nombre propio frente a un auditorio y vos decidís no. Ella seguía insistiendo con que ella necesitaba un nombre. Y acá entro un poquito a relatarles la historia. El papá de Lucía había muerto cuando ella tenía 7 años. Y al hacer los trámites para la sucesión, se descubre que él tenía otra familia, no era paralela, había sido anterior a formar esta segunda familia. Tenía otra familia, y el juzgado nombra como legítimos herederos a la primera esposa y los hijos de esta. Estamos hablando de hace muchos años. Es en función de esto que le digo que cuando escucho sus gritos pidiendo que se la reconozca, no puedo dejar de pensar en ella gritando por el reconocimiento como legítima heredera de su padre. A lo cual me contesta que ella sabe que el padre y sus abuelos paternos querían mucho, y que sus abuelos, aún después de muerto su hijo, se ocuparon de ella y de sus hermanos. Por mi parte legitimo este amor, pero falta una inscripción. Lacan nos enseña que el nombre del padre reprime el deseo materno. Esto es la tendencia de ser el deseo del otro. No hay muchos analistas acá, así que ¿sigo con esto o...? Sí. Lacan nos enseña que el nombre del padre reprime el deseo materno. Esto es la tendencia de ser el deseo del otro. En este caso en particular, como bien podemos escuchar en el discurso de la paciente, la operación que era lograda del deseo materno tuvo lugar, tanto por vía del amor del padre como por la donación del nombre, incluso el amor y cuidado de los abuelos. Pero hay una inscripción que falta, que es la inscripción como herederos. Esta falta de inscripción retorna en Lucía como falla del nombre del padre.
que recae por un lado en dificultades en el lazo social, en tanto el semejante, lejos de ser alguien que remede la falla, se transforma en otro que la usa. Por otro lado, la falta de legitimación de los títulos en el bolsillo, como dice Lacan, que le facilitaría su circulación profesional y social en la polis. Ella supone que la falta del título de especialista, ella supone que le falta el título de especialista. El trabajo de análisis intenta demostrarle que es otro título que le falta, el de la propiedad de su padre. Y es este real de su historia lo que le dificulta apropiarse de lo que legítimamente es suyo. Por ejemplo, su conocimiento y su saber hacer profesional. Esta dificultad de concreciones en el presente la melancoliza. Desde el punto de vista del dolor, su letra nos orienta que lo que le duele es no contar con su madre para compartir la fiesta. Dolor que duele en la cabeza, ya que con el asco y la revolución en las tripas supo hacer otra cosa. Se especializó en alimentación de niños con patología en el aparato digestivo, en las tripas. El dolor no se manifiesta en la carne, en función de la falta de instrucción del nombre del padre en lo simbólico, que le dificulta el pasaje de lo físico a lo psíquico. Cierto. Después escribo de teoría, dejémoslo ahí. Igual que estoy tratando como de transmitirles cómo yo ordeno la clínica, o digamos, es decir, a ver, dicen que el analista es al menos dos: el que realiza la práctica y el que teoriza sobre ella. Yo acá estoy en un camino intermedio, en el punto en donde hay teoría, porque cuando escribe clínica está poniendo teoría, está desplegando teoría de la clínica, tratando de como transmitir que duele cuando duele. Fíjense que una de las cosas que me parece importante es poder diferenciar. Yo escucho este trabajo al cual, sí creo que, lo llamé del dolor al duelo, no que duele cuando duele. También trabajo de su lugar profesional, etcétera, etcétera, porque si no, queda como solo cuerpo, solo cuerpo. Y poder pensar al sujeto en todas sus aristas le devuelve otra dignidad. La enfermedad, y esto lo dice Freud, especialmente dice, la sensación es indigna cuando uno está enfermo, uno se siente indigno. Yo acá tengo un texto de Freud, si tenemos tiempo se los leo, en donde él dice esto: se siente innoble, indigno, etcétera, etcétera. Ustedes saben que Freud tenía un terrible dolor a causa de que tuvo un cáncer en la boca y le ponían aparatos muy grandes, muy complicados para, no sé, mejorar, qué sé yo, y él tuvo años con un tremendo dolor. Después acá tengo el texto, yo lo traje para hoy, el texto que él escribe en medio de este tiempo de dolor, que es una hermosísima descripción de lo que es la sensación, digamos, de sentirse con dolor. Justamente acá Freud se lo voy a leer ahora, para retomar algunas cuestiones. Esto lo saqué del libro de la biografía de Freud, de Jones. No recuerdo, creo que se llama Freud, algo, biografía de Freud, algo así. A ver, esperen un minutito, por favor. Esto es lo que dice Freud. En 1923, a partir de esto lo pongo yo, ¿no? A partir del dolor físico que lo aquejaba, proveniente de un tumor que padecía en la mejilla y el paladar, escribe a Lu Andrea Salomé. Una
comprensible indiferencia hacia la mayor parte de las trivialidades de la vida me demuestra que la elaboración del duelo se está realizando en lo profundo. Entre estas trivialidades se encuentra la ciencia misma. No se me ocurre ninguna idea nueva y no he escrito una sola línea. En mayo del mismo año dice: comparto totalmente su opinión sobre el desamparo que experimentamos a causa de los males físicos, particularmente dolorosos. Al igual que usted, los encuentro desesperantes, y si fuese posible reprocharlos a alguien, personalmente innobles. Esto lo dijo Freud en una carta, y creo que es una hermosísima descripción de otra de las facetas de los sujetos con dolor crónico, que es esta sensación de melancolía, de melancolización. O sea, yo no puedo decir que sean melancólicos, pero que sí el ir quedando reducido. ¿Qué pasa? La sensación dolorosa digamos, con la predominancia del dolor nos hace sentir solo el cuerpo. Es decir, pensemos en nuestro... Yo pienso mucho en mis experiencias, digamos, ¿quién no ha tenido experiencias con el dolor físico? Desde el dolor de muela, dolor de oído, a contracturas. Realmente uno queda como... Es decir, pierde mucho de sus capacidades temporalmente, por suerte, en tiempos de ese dolor. Aparecen estas sensaciones de ser despreciado, de ser innoble, que son expresiones de melancolía, pero que tienen que ver con quedar con la sensación de estar reducidos a puro cuerpo. Que además muchas veces el dolor físico lleva a que dejen de hacer cosas con las que antes se sentían identificados o se sentían como parte de su identidad, de este soy yo, ¿no? Sí, a veces dejan de hacerlo por falta de libido, de disponibilidad libidinal. O sea, a mí me parece que no es poco este concepto de poca disponibilidad libidinal, porque no es que dejan de hacerlo porque no pueden, dejan de hacerlo porque no les sale, porque su libido está retenida. Y cuanto más retenido, esto es muy freudiano, pero cuando la libido está retenida en el yo, la libido hace doler más porque catequiza el cuerpo. Es decir, la libido vuelta al yo, pasa a ser el cuerpo, la zona dolorosa, más catequizada, con lo cual duele más. Y por el otro lado, si vuelve al yo, incrementa el hostigamiento del super yo. Es decir, cuanto más queda recargado el yo, estamos en más problemas. Porque, por un lado, aparecen todas estas sensaciones de culpa, de degradatorias, etcétera, etcétera, que tienen que ver con el propio super yo. En este caso, en el caso de Lucía, creo que queda claro cómo el super yo la hostigaba todo el tiempo. La hostigaba: yo no sirvo para nada, no, porque a mí quién me va a mandar pacientes, yo esto. Uno, obviamente, es decir, tiene que ver con su propia historia, pero este dolor, digamos, estas cefaleas que tenían un origen, no era traumatológico, vascular. El origen era vascular, pero la retracción libidinal hacia el yo la llevaba a que este super yo, que ya venía muy golpeado fundamentalmente por el abandono materno, y además, bueno, acá no está contado por ciertas recriminaciones maternas, etcétera, etcétera, y la ausencia de un padre que orara el deseo de la madre y estas actitudes maternas, el dolor vuelve al yo y el super yo empieza como a apretar más y apretar más. Por el otro lado, con un super yo hostigando y el dolor en el cuerpo, no hay disponibilidad.
A mí me resulta muy importante esto de la... Es decir, me resulta que... No me resulta un tema al menos la falta de disponibilidad libidinal. Me parece que el dolor quita la disponibilidad libidinal. Entonces, si no hay disponibilidad libidinal, uno puede hacer, qué sé yo, puede ir a, no sé, a hacer yoga, juntarse con las amigas, pero si no hay disponibilidad libidinal, esto no es catequización de otros objetos, porque no hay con qué. Entonces, al no haber con qué, es decir, no hay líquido para poder estar en una reunión. Entonces uno va a la reunión, o la persona va a la reunión, pero no puede, no le retorna como un enriquecimiento yoico, porque no hay contacto libidinal. Entonces me parece que en esos momentos la indicación, por lo menos yo prefiero, no favorecerá que salga, al contrario. Sí, que se quede con... pero que se quede como se puede quedar y que en todo caso no haga más esfuerzos. Que el análisis, o sea, la idea todo el tiempo es que el análisis le dé la posibilidad de desarmar cosas, de juntar a los significantes que tienen que estar juntos. Y eso va a desarmar esta retracción libidinal. Por supuesto, digo, cuando tenemos, digamos, con todas las salvedades que hice respecto del dolor y de la cuestión médica del dolor. Porque si no, me parece que abonamos al super yo. Claro, muchas veces se escucha eso, ¿no? Que dicen, y al final yo me siento mal porque me dicen que vaya, me invitan, yo no puedo, no voy, no tengo ganas. Entonces aparece las sugerencias, o sea, del analista, del médico, de cualquiera que los atienda, abonando el super yo. Entonces un super yo que ya está en sus peores épocas por esta retracción, por esta introversión libidinal, encima tiene profesionales que le dicen lo que tiene que hacer. No, al contrario, que se quede en casa, que haga lo que pueda. Y acompañarlos a que haga lo que pueda. Incluso esto, bueno, lo traigo desde, no conozco mucho, pero los chinos indican reposos. No sé si alguna vez les tocó conversar con algún chino o japonés. Los japoneses en realidad no tanto, pero los chinos, quédate todo el fin de semana, quédate toda la semana en la cama. Le dan un valor muy importante a quedarse en esta retracción. Y yo creo que estos pacientes también, porque es como tratar de que encuentren, es decir, que puedan salir de este lugar que ocupa lo físico y el dolor para poder empezar a despegar y que empiece a aparecer algo de otro orden que tiene que ver con lo psíquico. ¿Se entiende? Entonces, si uno pone más exigencias, si tiene que salir, si entonces no se consigue nada, además de abonar el super yo. Entonces, son círculos viciosos muy difíciles de cortar. Es un lugar complicado de lo transferencial. Yo creo que transferencialmente realmente es muy difícil. Digamos, a veces uno da indicaciones, no estoy sistemáticamente en contra de decirle a un paciente que haga tal o cual cosa. Pero me parece que en los casos de dolor, no, me parece que no. A lo sumo, preguntarle por qué no va al médico. Ni siquiera decirle que vaya. Preguntarle si está tan dolorido, no va al médico. Que no es una indicación, sino que en todo caso es ver. Una confrontación. Es una confrontación y ver si ahí no hay un anclaje, lo que llamaría Freud una fijación o un anclaje en una zona de goce. Entonces es un goce masoquista que me quedo sufriendo. Cuando viene alguien y dice me duele, ¿hablaste con el médico? No. Esta paciente hacía eso. Pero
¿cómo hablarte con el médico si me estás diciendo que te duele 3 días? ¿Y qué me va a decir? Y no sé, pero hablar con el médico. Ahí nos encontramos con una fijación. Una fijación que Lacan la va a llamar con el goce. En este caso, yo por ahí no lo explico tanto, pero ella necesitaba ser una parte de la otra. Ella se nombra como parte de otra. Esto es una zona de goce. Nombrarse como una parte de otra. Pero, a su vez, esto es un goce masoquista, porque en este goce no se está disponible para uno mismo. Ella siente que no tiene su nombre, que no está haciendo lo que le gusta, que nadie la conoce, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, hay un goce que es el goce de la vida, pero hay un goce que es masoquista. Entonces, el dolor, esta es la cara del goce. El aislamiento de sí, o sea, la pérdida de lazos, ¿no es peor para eso? Lo que pasa es que es peor, o sea, no es peor. Si no lo puede hacer, te va a hacer caso nada más. Porque el encuentro con los otros, o qué sé yo, buscar situaciones de placer, etcétera, etcétera, sí, es placentero si es libidinar. Si la libido está puesta en el yo, no es placentero, porque uno no se conecta a todos. Es decir, como les decía, yo pienso mucho en lo que me pasa a mí. ¿Cuántas veces uno, fue a una fiesta porque tenía que ir? Y sí, a veces la pasa bárbara y se fue. Y otras veces no la pasa bien, la fiesta está bárbara, pero no está a la disposición libidinal. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser cauto. Digamos, justamente me parece que es, en ese sentido, el psicoanálisis en general trata de no decir a los pacientes lo que tienen que hacer. ¿Por qué? A ver, justamente porque para que pueda, que venga a la sesión aquello que está coagulado y que la decisión de hacer algo con eso se vaya gestando a través de la asociación libre. Entonces, aunque lleve más tiempo, aunque por lo que fuera, pero se tiene que gestar en el seno de la subjetividad. Porque si no, no deja de ser un mandato. Digamos, en términos de dolor, por ahí no qué sé yo a veces leo a veces algo de neurociencias, etcétera, etcétera. Entonces el hombre tiene que ir a caminar todos los días porque las endorfinas, porque. Entonces, 2 días que no caminas y te sentís la peor de todas, porque te estás matando. Pero la idea no sería que si quieres salir a caminar uno le diga no, que das el reposo en tu casa. Pero no que si no quiere ir a caminar uno le insista aunque sí lo haga. Fundamentalmente que salga, digamos, que encuentre sus propios recursos para vivir con su dolor, para curar su dolor. No darle nosotros los recursos. Que encuentre sus propios recursos. Nuestro trabajo es interpretarle. ¿A qué? Digamos, yo les diría así, ¿por qué no se les ocurrió otro recurso? No se lo digo al paciente, lo pienso para mí y para transmitir. ¿Por qué no se le ocurrió otro recurso? Bueno, trabajemos sobre por qué no se le ocurrió otro recurso. ¿Por qué a nosotros? Al paciente no se le ocurre otro recurso. ¿Por qué el paciente no va a hablar? Por ejemplo, está una semana con dolor. ¿Por qué no consulta al médico? O sea, cualquier persona, si le duele algo, va al médico. Pero los que trabajamos con dolor sabemos que puede pasar, una persona viene y dice, me dolió toda la semana. ¿Llamaste al médico? No. Digo, entonces, si uno está con esto, uno se encuentra, es decir, cuando algún paciente me dice esto, yo digo, hay algo que no está haciendo por su dolor. Y ahí es donde hay que trabajar. Para ver por qué no hace las
cosas necesarias para paliar su dolor. Porque, qué sé yo, porque está el sufrimiento, porque es un masoquista, porque está en una posición masoquista, porque es una posición histérica, porque quiere que... digamos, da lo mismo. El asunto es interpretar esto. Y que en todo caso encuentre la manera de convivir con su dolor o de que le deje de doler. ¿Se entiende esto? Porque esto me parece que hace la gran diferencia con otras terapéuticas. Con las otras terapéuticas, sí. Tenemos que... La idea es que el dolor hable, lo cual es muy difícil, porque el dolor en general es una manifestación. ¿Se acuerdan que alguna vez les comenté que es una manifestación autoerótica? Sobre el propio cuerpo. Pero si uno va escuchando y se van armando las coordenadas, el dolor empieza a encontrar sus palabras. Y es desde ahí que el sujeto tiene que poder encontrar las herramientas para hacer algo con eso. Si no, uno está abonando el super yo o está abonando la infantilización. Si uno le está todo el tiempo diciendo a una persona qué tiene que hacer, lo infantiliza y lo deja en una relación de dependencia. Con lo cual, en ese sentido creo que es la gran divisoria de agua. Yo trabajé especialmente cuando estuve en equipos con neurólogos, que me hacían leer toda la bibliografía americana de trabajos sobre dolor. Yo la leí, realmente, yo no hubiera podido personalmente soportar que me traten así, porque era, bueno, levántate a tal hora, toma la medicación a tal hora, camina no sé, era interminable. Con lo cual, uno pierde la condición de sujeto. Si está todo el tiempo haciendo lo que tiene que hacer. No. Entonces, esto es lo que creo que es lo más interesante que nos puede dar el psicoanálisis en general y la clínica del dolor en particular. Cada uno le duele a su manera y tiene que encontrar los medios para que le deje de doler. Nosotros solamente acompañamos para ver en qué zonas está fijado. Claro, vos no estás hablando en ningún momento de un origen psicológico del dolor. Estás hablando como de qué hacer con eso. Lo que pasa es que, a ver, el origen del dolor, si lo vemos desde el punto de vista psicoanalítico, qué sé yo, lo vamos a ver en un análisis con suerte. A veces sí, a veces no, son análisis muy largos para encontrar cómo se armó y se llegó a esto. Y me parece que pudiendo como avanzar, digamos, con esta lógica, como yo suelo utilizar el modelo, ¿se acuerdan el modelo de Freud de la cáscara de la cebolla? En donde dice que el análisis va sacando como las cáscaras de cebolla. Catáfila, cierto. Este es el modelo, y uno se encuentra que no hace falta llegar al corazón de la cebolla. A medida que va sacando una catáfila, algo va pasando, y algo va pasando, en algún momento encuentra es decir, esto es mi experiencia, que el analizante encuentra su camino de lidiar con el dolor o le deja de doler. A veces le deja de doler, y otras veces sabe cómo lidiar con su dolor. Yo en este momento estoy atendiendo a una paciente que a los 60, o sea, siempre tuvo problemas de columna. A los 60 años se cayó y se le agravó muchísimo. Se atiende con un médico del equipo en el que yo pertenezco. Él la derivó, ella siempre se ríe, porque él la derivó para que yo la convenza de operarse. Ella me dice, Juárez se llama. Juárez me derivó para que vos me convenzas de operarme. Ya pasaron 12 años.
Intuyo que no se operó. Ya pasaron 12 años, ella sigue viniendo. Y ella fue armando, ella tiene 6 lesiones en la columna. Y empezó a hacer diferentes técnicas y en análisis, en donde vemos con qué tiene que ver de su historia. Va a la reeducación postural, hace gimnasia todos los días a la mañana, hace 1 hora de ejercicios, hace yoga, Feldenkrais, distintas técnicas, y en 12 años no se tuvo que operar. O sea, no se tuvo que operar. El médico, ella iba al médico, o sea, y bueno, y ella decía, mira, yo me voy a operar porque yo sé cómo son las convalecencias, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento está con una terrible crisis de dolor, porque no sé, que se desestabilizó, me explicó mucho, no me acuerdo, y operate. Y ella decía, en este momento tiene 72 años, dice, yo no voy a perder 1 año de convalecencia a los 72 años. Entonces, bueno, estamos trabajando qué lugar ocupa en su subjetividad y está buscando tratamientos alternativos. Qué sé yo, ahora empezó con la osteópata, le hizo muy bien, y sigue buscando, y no se va a operar. Ya está, es clarísimo que no se va a operar. Y lo toco como para transmitirles que ella está decidiendo, no decide nadie por ella. Ella entendía que no se quería operar y buscó los recursos para no operarse. A mí me han tocado pacientes justamente al revés. Pacientes que tenían... Yo tuve una paciente que vino 3 veces, o sea, 3 momentos distintos, porque no daba más con el dolor. Encontraba la vuelta para que le duela menos, dejaba de venir y no se iba a operar. Siempre venía por el de operarse, por fin me voy a operar. Y así fue buscando una manera y otra, se cayó el celular. Así fue buscando distintas maneras, no encontró hasta que no encontró y decidió operarse. Y yo no, o sea, ella venía, hablábamos y en el camino algo se le alivianaba el dolor, no se operaba. Al otro año venía, pero venía reguiando, era un desastre. No podía manejar, no podía esto, no podía nada. Pero tampoco se animó a operarse. La tercera vez hubo una serie de intervenciones, digamos, acá no estamos para hablar de prequirúrgico. Hubieron una serie de intervenciones que creo que le sirvieron mucho y ahí se operó. Cada uno tiene, digo, porque esta también es una propuesta de psicoanálisis, cada uno tiene que ser dueño de su destino. Nadie puede decidir por otro, sino que simplemente lo que podemos hacer es escuchar puntos de goce, tratar de interpretarlos, estas fijaciones, interpretarlas, es decir, y avanzar sobre esta línea. Y el resto corre por cuenta del paciente, no por cuenta de uno. Y no es un desentenderse, al contrario, es dejar que cada uno sea dueño de sí mismo. Porque esto es la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad sino ser sujeto, ser dueño de uno mismo? Es decir, y esto alivia el dolor. Si alguno de ustedes hizo la experiencia o trabaja con pacientes con dolor, cuando un sujeto se siente más o menos dueño de su vida, le duele menos, por más lesión que haya. Si no hay lesión, seguro que le deja de doler. Y por ahí otro punto que quisiera mencionar, no sé qué hora es, pero me importa trabajar esto. ¿Sí? ¿Es posible el trabajo psicoanalítico con pacientes con dolor y psicosis? Mira, acá dijo algo, y yo con ese espíritu me metí en esto. No retroceder. Entonces, si no hay que
retroceder frente a la psicosis? ¿Por qué voy a retroceder frente a los pacientes con dolor? O sea, tampoco estoy esperando el fin de análisis, el pase, qué sé yo, bueno, no sé si sabe lo que es el pase, pero no importa, las nominaciones, el fin de análisis, etcétera, etcétera, son análisis que llegan hasta donde pueden llegar. En tanto se alivia el síntoma, digamos, no son analistas que tienen que terminar su análisis, por una cuestión... Se preguntaba por los pacientes psicóticos con dolor, ¿cierto? Sí, pero Lacan, no hay que... Es decir, justamente, digo Lacan como para... No retroceder. ¿Por qué voy a retroceder si uno puede interpretar? ¿Por qué voy a retroceder si uno sabe de la eficacia de la presencia de la venta? ¿Por qué retroceder si uno sabe que una persona que habla y puede contar qué le pasa o qué le duele cuando le duele y esto lo va a aliviar? ¿Por qué? Es psicótico, no alucina todo el día. Bueno, ahora con Elvira estuvimos en la reunión latinoamericana y se trabajó mucho en torno a esto, que los psicóticos no son solo psicóticos, alucinados, etcétera, etcétera, sino que también tienen disponibilidad subjetiva. ¿Por qué no trabajar con esto? ¿Se entiende? Digamos, no, creo que es una indicación fuerte. Y otra cosa que les quería relatar de mi experiencia, me ha tocado, les diría, un porcentaje importante de personas que venían con dolor con muchos años de análisis, que ya habían terminado, interrumpido, no importa, pero bueno, muchos, y creo que esto, digamos, tiene que ver con aquellos análisis que cuando aparecen problemas en el cuerpo no toman su significación. ¿Esto qué quiero decir? Por supuesto, si una persona viene a análisis, está en el medio del análisis y yo qué sé, le sale, no sé, algún problema realmente físico, se le torce la columna, una hernia de disco, son problemas físicos. Pero si uno no trabaja sobre el significado que tiene para esa persona, queda como una zona de resistencias al análisis, que en realidad son las resistencias del analista que no abordó eso, no como un real que lo simbólico lo va a cubrir. Es decir, no es que hay algo de lo real, entonces la interpretación lo va a cambiar. ¿Qué puede pasar? Pero me parece que esto puede venir por añadidura, sino en trabajar en torno a la significación. ¿Qué significa para tal paciente? En el caso de Lucía, ¿qué significaba para ella que no se nombraba? Esto le retornaba como dolor. Y le retornaba como dolor ¿por qué? Porque el padre no la nombró. O porque no la nombraron como heredera de su padre. Entonces, ella vino por dolor, pero hay muchos pacientes realmente, a mí me han tocado, lo que pasa es que ahí sí el dolor pasa enseguida. A mí me han tocado pacientes con 15 años de análisis, 20 años de análisis, analistas, derivados por sus médicos que vienen así como mirándome. Me ha tocado que vienen como de lejos diciendo, bueno, yo ya me analicé, qué sé yo, y por ahí abriendo un poco qué significado tiene este dolor en este momento de su vida, etcétera, etcétera. Voy a contar una viñeta muy chiquitita, una persona con 18 años de análisis, también tenía que operar, anda a la psicóloga porque también tenía miedo de operarse, vino. Y empezamos a trabajar y trabajábamos de esto y el problema de ella era que su ex marido, del cual se había separado hace como 10 años, no le hablaba. Una vez que ella pudo, ella decía, o sea, imagínense que esto no llevó mucho tiempo, pero cuando llegamos a este punto, y ella le mandó un mail diciéndole que bueno, que tuvieron una linda vida juntos, que tuvieron hijos, que fue bueno,
y que a ella le dolía que no pudieran hablar mínimamente, de saludarse. Justo había sido el cumpleaños de él, que a ella le dolía mucho, no puedo decirle feliz cumpleaños, etcétera, etcétera. Se le pasó el dolor. Es decir, entonces hay enclaves en el cuerpo que tienen que ver con muchas cosas y que aunque sea un análisis clásico, cuando el cuerpo está tocado, por más que sea con lo real del enfermar, la significación que uno le da también hace a la subjetividad, ¿no? Y al modo que se vive esa enfermedad. Exacto, al significado que uno le da. Acá, en el caso, en esto que en general, en los casos que estoy dando ahora, es metonimia del dolor físico. Digamos, el dolor físico es metonimia del dolor psíquico. Entonces, una zona, esta es la propuesta que yo hago tomando a Freud. Entonces, una zona queda como facilitada. ¿Se acuerdan cuando Freud hablaba que las histéricas tenían una zona facilitada? Bueno, hay alguna zona del cuerpo en la cual hay una facilitación somática que hace que esa sea una zona dolorosa. Bueno, ¿me quieren alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno. Sí, vos sí. Tal vez no. Bueno, espero que se queden pensando. Bueno, Muchas gracias.